Estos días escribía, levantaba un posteo en las redes sobre la iglesia natural y la iglesia sobrenatural, ¿no? Y bueno, mucha gente entró, algunos confirmando lo que decía, y por ahí algún otro, ¿no es cierto?, que siempre hay, los que buscan el pelo en la sopa, ¿no? Entonces alguien me decía, y en su iglesia dice, hay maravillas, hay milagros, hay sanidades, ¿no? Como diciendo que uno habla, yo hablaba de la iglesia sobrenatural, la iglesia que comenzó en el siglo I, no era una iglesia con tecnología, no había, ni siquiera existía la electricidad, ¿no? En el siglo I. Entonces no había redes, no había imprenta, no había audio, no había siquiera salones de conferencia o de reuniones como hoy hay. Y sin embargo la iglesia del siglo I nunca pudo ser igualada a través de los tiempos. Jamás la iglesia que le sucedieron a lo largo de la historia, ninguna se puede comparar con la iglesia apostólica, la primera iglesia. Porque la primera iglesia, sin tener marketing, ni publicidad, vuelvo a decir, ni imprenta, ni audio, ni plataformas, ni medio de comunicación, incluso casi sin salir del mundo oriental, ¿no? Casi sin moverse de ese ámbito, llenaron al mundo del Evangelio. El Evangelio llegó hasta los últimos rincones de la tierra gracias al comienzo de la iglesia en el siglo I, cuando el Señor se fue. Y yo decía que ellos no necesitaban publicidad, ni publicaciones, ni redes, porque el poder de Dios se movía en medio de aquellos creyentes, aquellos primeros creyentes. Había enfermos que se sanaban, endemoniados se libertaban, milagros maravillosos cuando eran perseguidos, encarcelados, las prisiones se abrían, quedaban en libertad. Dios intervenía, ¿no?, en forma constante, directa, había revelación, había palabra profética, había visiones de Dios. La iglesia se movía por revelación de Dios. Había territorio que Dios los mandaba y ellos iban. Había territorio que Dios no les permitía entrar porque había peligro para ellos. Cuando había hambre, venía hambre sobre el mundo conocido, ellos estaban avisados con mucho tiempo de antelación. Cuando había persecución, también eran avisados. Es decir, un pueblo avisado de parte de Dios. Eso sacudió el mundo conocido de aquel entonces. Todos conocemos que en un solo golpe, en un solo mensaje del apóstol Pedro, se convierten 3.000 almas y después se agregan 5.000 más. Entonces no estamos hablando de una iglesia pequeña, de un pequeño grupo perdido, no estamos hablando de una congregación multitudinaria, porque la Biblia te habla, en la cultura oriental se contabilizaban los hombres siempre, no se contabilizaban las mujeres ni los niños. Cuando dice que Jesús alimentó la multitud y los que comieron eran 4.000 hombres y después 5.000 hombres, no cuenta a las mujeres y no cuenta a los niños, ¿no? Y en cualquier reunión las mujeres y los niños son mayoría. Hoy mismo, si ponemos a hacer números, ¿no?, los hombres somos los menos. La mayoría son mujeres y niños, ¿no? En toda reunión, toda la época y en toda cultura pasó lo mismo. Cualquier convocatoria que se haga, política, cultural, social, siempre hay más mujeres y chicos, quizás porque el hombre está más ocupado, trabaja, tiene más compromiso,
los hombres siempre son los menos, ¿no? Así que cuando dice que el Señor alimentó 4.000 y después 5.000, tenemos que hablar de 12.000 o 15.000 personas, sin exagerar. Porque si se cuentan solo los hombres, y los hombres eran 5.000, y sabemos que las mujeres y los chicos superan este número, tenemos que hablar de 12.000 personas, 15.000 personas, lo que hoy se congregarían en un estadio, ¿no? En un pequeño estadio, ¿no? Así que no hablamos de un grupo perdido de gente, no hablamos de una iglesia multitudinaria, donde miles se convertían al Señor. ¿Por qué? Porque había algo sobrenatural en esas reuniones. Y hoy la iglesia se ha convertido en un tipo de empresa. Yo decía, ya los pastores no son pastores, no son siervos de Dios, sino gerencian esas congregaciones. Son gerentes, porque aplican métodos empresariales, métodos de marketing, ¿no? Para crecimiento. Incluso hay cursos, seminarios para crecimiento, le llaman, ¿no? Cómo hacer crecer las congregaciones, ¿no? Y se han olvidado o han dejado de lado el poder de Dios, ¿no? Lo sobrenatural. Se ha convertido en algo, en una organización. Las organizaciones son naturales. Las organizaciones nacen del humano, del orden humano. En cambio, lo sobrenatural viene del cielo, viene de Dios. No lo podemos manejar nosotros, ¿no? Es manejado del cielo, porque el que hace es Dios, no es el hombre, ¿no? Entonces Dios es el que revela, Dios es el que sana, Dios es el que hace milagros, Dios es el que, ¿no? Dice incluso la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, dice que Dios incluso añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Hoy se sale con los parlantes, se hacen reuniones públicas, se hace publicidad, se usa las redes, se reparte folletería, se ponen pasacalles, ¿no? Todo un marketing, y no crecemos como crecía la iglesia del primer siglo. Porque en la iglesia del primer siglo, al ser sobrenatural, incluso la gente que era agregada de parte de Dios. Dios inquietaba, Dios movía a la gente para acercarse e interesarse por el mensaje del Evangelio. Entonces se añadían los que habían de ser salvos, por ese crecimiento explosivo que, vuelvo a decir, cruzó los continentes, cruzó los mares y llenó todo el Evangelio, porque hasta el último rincón de la tierra se ha conocido el mensaje del Evangelio. Y los pioneros fueron aquel grupo pequeño que comenzó con 12 hombres escogidos del Señor. Luego se agregaron algunos más, pero cuando el Señor asciende a los cielos, resucitado, quedaron esperando la promesa del Señor un grupo de 120 personas, 120 hermanos, que estaban en un lugar reunidos, orando, 10 días estuvieron orando, esperando la promesa que el Señor había hecho, que vendría sobre ellos otro consolador, el Espíritu de Dios. Y cuando eso ocurriera, cuando ellos recibieran el Espíritu de Dios, iban a comenzar a ser testigos, ¿no? Primero en Jerusalén, después Judea, Samaria, ciudades vecinas, y luego hasta lo último, los confines de la tierra. Y ellos quedaron esperando, y la Biblia habla de un grupo de 120 personas. Esas 120 personas fueron las que sacudieron el mundo con el Evangelio, llenaron al mundo del Evangelio. ¿Cómo pudieron hacerlo sin los recursos que hoy tenemos? Hoy tenemos recursos que aquellos ni conocían. Tenemos medios de comunicación, tenemos medios de transporte, tenemos calles, ciudades. Oyen, el hermano que fue a hacerse cargo de la iglesia en Iguazú,
con toda su familia, en 1 hora y 20 estaba en Iguazú. 1.300 kilómetros. No, le llevamos acá al aeropuerto, tomó el avión y en 1 hora y 20 estaba, póngale 1 hora y media, ya estaba en la iglesia de Iguazú. Esto no ocurría en los días apostólicos. Se manejaban en burro, en camello, en carro, en carreta. Y para ir de una ciudad a la otra tenían semanas de caravana, arriesgando la vida porque los asaltaban, los saqueaban, no había seguridad, no había iluminación, no había ciudades, no había paradero. Usted viaja en el ómnibus, si no va en avión, y usted tiene un montón de paradas donde puede bajar, comer algo, tomar un café, todo iluminado. Va tocando en todas las ciudades, el ómnibus va entrando en todas las ciudades, a donde suben pasajeros, bajan pasajeros. No, olvídese que en los días apostólicos fuera así, ¿no? Se tardaban semanas y a veces meses para hacer un recorrido de 300 kilómetros, 200 kilómetros, 500 kilómetros. Semanas, porque los animales se cansaban, porque había que acampar, porque había inseguridad, porque no había dónde aprovisionarse. Hoy el que viaja en cualquier lugar, para el sur, para el norte, va en vehículo, y cada distancia, cada pueblo tiene una estación de servicio, tiene un lugar para desayunar, tiene un lugar para comer, tiene hasta hoteles para quedar a dormir. En aquellos días no era así. No había paraderos, no había dónde conseguir provisiones. Tenían que cargar lo necesario para el camino y tenían que viajar semanas y meses, vuelvo a decir, en el lomo de un camello, de un burro, de un carro, y si no en un bote a remo o a vela, donde para cruzar una distancia en el agua tardaban también meses, enfrentaban peligro de naufragio. Pablo habla de todo eso, que lo tuvo que pasar en su ministerio, peligros, ladrones, acechanzas, persecuciones, hambre, frío, no, tormenta, muchas veces naufragó en esas barcazas de madera, ¿no?, que hoy usaría un isleño para pescar allá en el delta, pero no para recorrer y cruzar esos mares. Ellos cruzaban esos mares con esos barcos. Tenemos la historia bíblica. ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia creciera descomunalmente? Porque mire, a mí nunca se me convirtieron 3.000 personas. He hecho campaña al aire libre por muchos años. Y he tenido conversiones de 50, de 30, 60 personas. Nunca tuve una conversión de 3.000 hombres, sin contar las mujeres, lo que a mí me ha dado un número de 6.000, 7.000 personas, en un solo mensaje, sin audio, sin luces. Hoy ponen reflectores, les meten humo abajo del púlpito, efectos de rayo láser, qué sé yo, ¿no? Esa onda bolichera que entraron a algunas iglesias. Onda bolichera, le voy a llamar así, ¿no? Porque se maquillan los pastores antes de salir a la escena, ¿no? Y le iluminan la iluminación y tienen unas cámaras que ni Canal 13 tiene, ¿no? Y le filman y le graban y suben a las redes y manejan las redes con un equipo de gente, ¿no? Impresionante. Nosotros hacemos a los ponchazos, grabamos allí y subimos a las redes, a veces con ruido, a veces con intercesión, a veces la imagen no sale linda. A los ponchazos, como podemos, ¿no? Pero ellos tienen todo un equipo, ¿no? Acá yo conozco iglesias en Capital Federal que tienen un equipo de 40, 50 personas, técnicos de computación, trabajando para la iglesia, subiendo
los videos, ¿no? Promocionándole, publicándole, ¿no? Todo eso que hoy tenemos, sin embargo, ni siquiera ellos pueden relatar una conversión de 6.000, 7.000 personas en un solo mensaje. Y convertido, ¿no? No convencido, ¿no? Convertido de verdad, porque luego los vemos perseverar, los vemos establecer las congregaciones en Corintio, en Efeso, en Tesalónica, en Roma, diferentes lugares donde se van abriendo congregaciones, yo digo, gigantescas, ¿no? ¿Cuál era la publicidad? ¿Cuál era el marketing que usaban? ¿Cuál era la estrategia? ¿No? Era el poder de Dios en medio de ellos. A donde estaban, se movían los siervos de Dios. Había sanidades, milagros, maravillas. Gente endemoniada se libertaba. Paralíticos salían caminando, ciegos recibían la vista. Entonces el poder sobrenatural convocaba a las multitudes, atraía a la gente. Gente tenía interés de llegar a la iglesia porque había algo especial. Hoy van a la iglesia a mirar a un artista, a compartir un show con buenos equipos, buena iluminación. Pero ¿y qué del poder de Dios? No, porque yo creo que si somos la iglesia del Señor, tenemos que movernos en lo sobrenatural. Tiene que haber revelación, tiene que haber visión de Dios, tiene que haber milagro, ¿no? Tiene que haber. Me preguntaba en las redes, en su iglesia. Digo, mira, yo te puedo contar en la iglesia que tenemos hermanos que fueron sanados de cáncer, de leucemia. Hoy están sanos, trabajando. Creo que por allí está el portero, tenía leucemia, internado, meses internado, ¿no? Con un pronóstico que dan los médicos de muerte. Yo mismo, ¿no? Tengo 4 infartos, una operación a corazón abierto, tengo 2 bypass, ¿no? Y usted me va a ver con la motosierra arriba de un árbol, ¿no? Recién antes del culto estaba ahí atrás. Me tuve que ir a mi casa a cambiar la camisa porque me aspiré entero. Estaba colocando allí unas cosas, haciendo unos arreglos, ¿no? Y bueno, cuando estuve internado, que salían los médicos, le decían a mi esposa, prepare todo porque se murió. Le dijeron 2 veces que me había muerto. Que preparara todo para la sepultura. No, gloria al nombre del Señor. Y acá estoy. No, mi esposa tuvo cáncer hace como 7, 8 años atrás. Tiene una operación en un seno, cáncer de seno. Y gracias al Señor se sanó y ahí está. No, caminando al lado mío, estamos, gracias al Señor, bien. ¿Cuántos milagros podemos hablar en la iglesia del Señor? ¿Cuántas revelaciones? Ore por hermano Claudio, compañero nuestro. Ore por él, que Dios haga una obra en la vida de él, ¿no? Y sabe que cada hombre, cada compañero nuestro que tuvo un fracaso, nosotros lo supimos 2 años antes, 3 años antes, 1 año antes. ¿Sabe que hay revelaciones de Dios? Mensaje profético que muchas veces, como somos una iglesia ordenada, los hermanos vienen y me comparten, como el pastor dice, pastor, Dios me mostró, como estaba compartiendo Alejandro, ¿no? Dios me mostró tal cosa. Y yo recibo eso y digo, vamos a orar. Y eso a veces me confirma Dios mostrándole a otro, o Dios mostrándome a mí mismo. Y muchas veces he agarrado a los compañeros y les he dicho, mirá hermano, vos estás mal. Vos no estás bien en las cosas de Dios. Alguno me dice, ¿qué dice, pastor? ¿No? ¿Cómo puede decir eso? Bueno, no sé cuánto tiempo va a llevar, pero vos estás mal, ¿no? Y pasa 1 año, 2 años,
y después vemos el fracaso del hombre, ¿no? Que ya estaba fracasado de hacía tiempo. Dios nos ha mostrado cuando hemos tenido en Argentina recesión, carestía, hambruna, ¿no? Que yo tendría que contar y tendría que usar una noche entera para contarle. Pero recuerdo haber organizado, ¿no?, un tipo de cooperativa con los hermanos que podían disponer de un dinero, íbamos a comprar al mayorista. Y comprábamos las cosas esenciales por mayor y repartíamos. Porque Dios había hablado que venía una hambruna. Y se vino. Usted recordará la hiperinflación allá. Cuando salía a la mañana el boleto salía a 10 pesos y a la tarde valía 30. No podía volver a su casa. Yo recuerdo que la gente vendía el aluminio, los cables, el cobre, el plomo, todo lo que podía. A veces las joyas las abollaba y la vendía por aluminio para tener una moneda al otro día. Porque incluso teniendo plata no se conseguía la mercadería. ¿Se acuerda? Porque el almacenero, si guardaba, estivaba la mercadería una semana, triplicaba la ganancia. Entonces usted iba a comprar azúcar, no hay. Iba a comprar la harina, no hay. Él le convenía guardarlo una semanita, porque en una semana triplicaba la ganancia. Entonces ni con plata conseguía mercadería. No, lo vivimos y sabe que nosotros fuimos avisados. Hicimos una cooperativa, hicimos una especie de ahorro para ayudar a los hermanos. Hacíamos grupos de 10 personas y cada uno ponía una plata y luego sacábamos una forma de sorteo a ver quién le tocaba el pozo y así repartíamos ese pozo entre los 10 participantes. Muchos hermanos pagaron sus cuentas de esta manera, ¿no? Hicimos todo, preparamos toda esa forma porque estábamos avisados. Yo hace poco hablaba de la guerra de las Malvinas, estuvimos avisados como 6 meses antes que oráramos por los que estaban en la fuerza de seguridad porque venía un derramamiento de sangre en Argentina, que venía una confrontación, una guerra y que muchos iban a morir y no había ni señales de una acción bélica. Pero cuando nos dimos en cuenta, estábamos metidos en guerra nada menos que con Inglaterra, una de las potencias mundiales, ayudado por Norteamérica, ¿no? Y saben la masacre que fue de nuestros pibes allí en el sur, ¿no? Nosotros fuimos avisados por el Espíritu Santo. Entonces esto es la iglesia, ¿no es cierto? Es la iglesia sobrenatural, no la iglesia natural. No queremos ser una organización, no somos una organización. La iglesia es un organismo que tiene vida, ¿no? Gloria al nombre del Señor y que se mueve en lo sobrenatural. Si esto desaparece, dejamos de ser la iglesia del Señor. Y nos transformamos en otra cosa. Gloria al nombre de Dios. Que Dios le bendiga, ¿no? Estaba recordando lo que decía, contaba el hermano y le quiero llevar a la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 2. Verso 10 y 11 y 12. Con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues Dios le envía operación de error. En la otra Biblia dice un poder engañoso. Dios le da un poder engañoso para que crean a la mentira, para que sean condenados los que no creyeron a la verdad, antes consintieron con la iniquidad, con lo malo. Hablando de un poder engañoso. Y la revelación que tenía Alejandro, que me la compartió, apenas recibió de parte del Señor,
es bíblico completamente. Porque cuando Dios lo manda a Moisés a liberar el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud en Egipto, muchas veces predicado, Moisés se niega a semejante tarea. Pone un montón de excusas, argumentos para zafar. Porque Dios lo está mandando una tarea gigantesca, impresionante, y él era un hombre pastoreando ovejas ajenas. Ya no tenía ni un cargo, había escapado de Egipto. Y se encontraba en la montaña, estuvo ahí 40 años, cuando Dios lo llama tenía 80. Un hombre de 80 años ya sin las fuerzas de la juventud, sin ninguna capacidad, porque cuidaba ovejas en la montaña, y Dios le dice que había escuchado la oración de su pueblo esclavo en Egipto, y que él tenía que ir a liberarlos. Y él dice, ¿quién soy yo para que yo vaya? Voy allá y ¿qué les digo? Él iba a enfrentarse a uno de los imperios más grandes de aquel entonces, el imperio egipcio. Y no era un hombre de guerra, ni era un estadista, ni tenía gente a cargo, era solo él. ¿Te recuerda el llamado en el desierto, en la zarza? Una visión, él se acerca. Dios le habla por nombre, Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie. El lugar en que estás es tierra santa. Y ahí empieza la negociación, ¿no? Dios para enviarlo y él tratando de escapar al compromiso. Yo voy allá y ¿quién le digo que me manda? Y Dios le dice, vas a ir y vas a decir el yo soy, él te envía. ¿No? El nombre que Dios se presenta, yo soy el que soy. Ni siquiera nombre, ¿no? No es que te manda Pedro, te manda Juan, te manda Carlos, no. Te manda el yo soy. Tenía que ir allá y decir el yo soy me manda. Y dice, y no me van a creer, y voy allá y ¿qué hago? Me van a decir, ¿quién? Yo no tengo capacidad, no soy hombre de palabra. No, le pone como 5 o 6 excusas, por último Dios se enoja. Y cuando Dios se enoja, Él decide obedecer. No, Dios le va dando razones y él va contraponiendo sus argumentos, sus excusas. ¿No? Por darle un lugar, dice, Señor, voy allá y no me van a creer. ¿Y quién te envía? Yo soy. Entonces dice, ¿qué tiene en la mano? Una vara, la vara del pastoril, el cayado. Lo que tenía, no tenía espada, no tenía escudo, no tenía ni una herramienta, ¿no? Sino un palo de pastoril. Y le dijo el Señor, tira la vara. Tiró la vara, se convirtió en serpiente, en culebra. Entonces dice, agarra ahora la culebra de la cola. Agarró la culebra de la cola, se convirtió en vara de nuevo, en cayado. Y le dice, Dios, vas a hacer esta señal a Faraón. ¿No? ¡Wow! Era algo extraordinario, ¿no? Sobrenatural. Y ahí parece que el Moisés se convence, ¿no? Ahora tenía elementos para presentarse en el palacio, en el trono de Faraón y poner un poquito de autoridad, ¿no? Haciendo esa transformación. Vas y haz esto. Bueno, dice que llega a la corte, pide una entrevista, es recibido por el rey, Faraón, y él dice que vaya y dice, yo soy, me envía, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Estamos hablando de casi 2 millones de personas. La mano de obra de Egipto, gratuita, que Faraón tenía por 450 años, no es que estaban de paso, vinieron ayer. Varias generaciones de esclavos. Habían muerto, habían nacido, se habían criado,
en vida de esclavitud, sin paga, comida y techo, y látigo. No, incluso Moisés huye de Egipto por intervenir en una golpiza que le estaba dando un capataz egipcio a un hebreo. Y se le va de las manos a Moisés y termina liquidando al capataz. ¿No? Y esto lo hace convicto de la ley de Egipto y tiene que huir, exiliarse. ¿No? Y ahí escapa de el imperio, ¿no? Moisés. Vuelvo a decir, habían pasado 40 años cuando Dios le llama y lo envía. Ya el rey que lo había exiliado ya no estaba más, había otros reyes. Y él se presenta allá y bueno, deja ir al pueblo hebreo porque van a servir a Dios, es el pueblo de Dios, déjalo libre. Y Faraón ni estaba por largar esa mano de obra. Todo el trabajo del imperio lo hacían los hebreos. Y los que se disgustaban perdían la vida. ¿No? Era bajo yugo de látigo, todos sabemos la historia. Y ahora se presenta este barbudo diciendo, es el pueblo de Dios, yo soy, me manda, que lo deje libre. ¿Y quién es yo soy para que yo deje ir a los hebreos? Y ahí Moisés va a hacer el arte que Dios le dio esa transformación del cayado. Tiró el cayado, se convirtió en una culebra. Y esa culebra andaba allí enfrente del trono, en el palacio. ¿Sabe qué hizo Faraón? Chasqueó los dedos y convocó los magos, astrólogos, brujos, hechiceros de Egipto. Tenía la corte, un séquito de todos estos adivinos de Egipto. Los convoca y le dice, señores, miren lo que acaba de hacer este hombre. Quiere que deje ir al pueblo hebreo. Tiró su cayado y ahí está la culebra, paseándose frente a palacio, ¿no? Frente al trono. Dice que vinieron los magos, tiraron varas, tiraron palos y de repente había una docena de culebras. Los palos se transformaron en culebra. No, lo mismo que hizo Moisés hicieron los magos y los astrólogos. Había una docena de culebras allí en el palacio. ¿No? Esto es lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Dios le da una operación de error, un poder engañoso, porque no creyeron en la verdad. Entonces, para que permanezcan, para que sigan abonados en la mentira y se pierdan. Porque esto dice Tesalonicenses, para que se pierdan, para que no sean salvos y sigan siguiendo la mentira. El enemigo, Dios le permite al enemigo un poder engañoso, es como el que va al curandero. Se sana. ¿No? O que va a consultar que le lean la palma de la mano, o le tiren los caracoles, o le tiren el tarot. Seguramente que van a acertar mucha cosa de su vida. Seguro. Y si no, no van a tener seguidores si le erran. Porque la gente no come vidrio. No van a ir tengo un curandero cerca de casa, hay todos los días una cuadra de cola. Mujeres, hombres, chicos, ancianos. Todos los días atiende el consultorio de él, sobre la avenida Perón. Y todos los días tiene una cuadra de cola. ¿Por qué la gente? Y encima paga, pues no es gratis. No, porque hay un poder engañoso. Ahí ese poder engañoso produjo varias culebras. Ahora estaban todas las culebras junto con la de Moisés. ¿No? Y Faraón matándose de risa allí. ¿Este es tu poder, Moisés?
Este es lo sobrenatural tuyo. Esto yo lo tengo en casa. No. Muchas veces hemos sido engañados por ese poder engañoso. Y terminamos creyendo la mentira porque decimos y la recomendamos. Porque, mirá, anda, ya yo conozco una comadre, yo conozco un fulano. Estaba mi nene que moría. Tenía la pata de cabra, tenía la culebrilla, tenía mal de ojo, le llevé allá. Al otro día estaba comiendo, ya no tenía fiebre. Y le hacen la publicidad al poder engañoso. ¿No? Y muchos son cautivados y se abonan en el poder engañoso. Porque mire lo que va a pasar en esa historia de Moisés y Faraón. La culebra de Moisés, que es lo que Dios le mostraba a Alejandro, se comió a todas las otras. Se tragó a todas las que habían fabricado los magos y hechiceros. Quedó solo la de Moisés. No, ¿qué quiere decir esto? Lo de Dios permanece. El engaño se disipa. El engaño es transitorio, no dura. Porque es engaño. Un poder engañoso no dura. Pero no quiere decir de que no va a tener alivio. O se le fue la enamorada y va a que le haga un trabajo para hacerle volver. Y va a volver. No, porque hay gente que dice, yo te hago volver tu amor. Y le da unos pesos, le paga, le lleva alguna ropa, algunos pelos, algún cepillo de dientes y le hace volver la enamorada, vuelve enamorado. Lo que no cuenta la historia que a lo mejor a los 6 meses se están rompiendo los cuernos, se están garroteando, eso no cuenta. Como no cuenta el que se sana de la pata de cabra, del empacho, que a la otra semana tiene otra cosa peor. Porque es abono, el poder engañoso es abono a la mentira. Entonces vos te abonás a la mentira, publicitar la mentira, pregonar la mentira, llevas a otro la mentira y van sumando los abonados para que se pierdan, porque no quisieron recibir la verdad. Gloria al Señor, pero alabe a Dios si conoces la verdad, si estás escuchando la verdad. Gloria, afírmate en la verdad, porque la verdad permanece. Lo de Dios permanece. Gloria al nombre, no se disipa. Ahí quedó solo la culebra de Moisés. Moisés agarró de la cola y se volvió a convertir en callado. Y ahí estaba. Pero dice que el corazón de Faraón ya quedó contaminado. Se endureció. Dijo, no, si esto mi gente puede hacer. Y ahora iba a venir un trato de Dios con ese imperio. Todos conocemos. Dios iba a castigar a la nación de Egipto hasta que el corazón del faraón se rindiera y diera permiso a los hebreos para salir, que a lo último ellos salen, les da libertad y se van de Egipto. Gloria al Señor, pero tuvieron antes que ocurrir 10 acontecimientos, se llaman las plagas. 10 plagas, 10 calamidades vinieron sobre la nación de Egipto. La primera plaga que viene, dice que Moisés con el cayado golpea las fuentes de agua y toda el agua del imperio se transforma en sangre. No se podía beber ni el agua de las fuentes, ni el agua de los pozos, ni el agua de las casas, ni el agua de los animales. Todo dice que echaba hedía, echaba olor. No se podía beber, se quedaron sin agua. El agua se echó a perder, no sé, se contaminó. Ahora Faraón llama a los magos y los brujos. Venga para acá. Miren lo que hizo este viejo. Golpeó con la vara las fuentes y ahora el agua está echada a perder. Dice que los brujos
vinieron con sus bastones, golpearon las fuentes y también se convirtieron en sangre. Hicieron lo mismo. Alabo el nombre del Señor. Hicieron exactamente lo mismo que había hecho Moisés. Y ahí se desvirtúa el poder de Dios. No, se desvirtúa el poder de Dios porque a veces los creyentes nos falta la fe y vamos a un hospital o a ver un médico. Terminamos tomando tafirol o hepatalgina o buscapina. Y usted se va allí a Lourdes y usted va a ver en las muletas y las sillas de ruedas colgadas en la gruta de Lourdes ahí. Por miles. Gente que subió la escalinata de rodillas, que le hizo una promesa al santo y largó las muletas, largó la silla de ruedas y de testimonio la cuelgan ahí. Miles de muletas de silla de ruedas. Poder engañoso para que no crean a la verdad. Porque es más fácil creer en el Cayetano, en la Virgen María, en la difunta Correa, en el Gauchito Gil. ¿Cuántos automóviles que dice gracias Gauchito Gil, tú eres mi protección? ¿Cuántos automóviles que dice San la muerte me guarda? Poder engañoso. ¿Qué es más fácil que creer en Cristo y arrepentirse? Es más fácil que aceptar la salvación de Dios, porque ahí no tiene ni una demanda. Es un poder engañoso que, bueno, nadie cuenta si dura, si permanece, que viene después, gloria al Señor. Eso no se cuenta. Pero sí te cuentan que me salvó de la muerte, me prosperó, me compré el auto gracias al Gauchito Gil, porque allá en Corrientes le hizo una promesa y le encendí una vela y le puse un trapo colorado. Más fácil poner un trapo colorado a la estatua de ese gaucho ladino, porque era un gaucho ladrón y ladino, mal entretenido, que le robaba a los ricos y repartía para los pobres, ¿no? Y le hicieron un santo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. ¿A dónde, en qué parte del infierno estará el gaucho ladino este? Gloria al nombre del Señor. Pero es más fácil llevar un trapo colorado y atarle el Gauchito Gil que arrepentirte, reconocer tu pecado y aceptar a Cristo en tu corazón. Gloria al nombre del Señor. Es más fácil el engaño que la verdad. Hicieron lo mismo y Faraón dijo, no, esto mi gente lo puede hacer tranquilamente. Allí dice que Moisés volvió a golpear con el cayado y la tierra se llenó de ranas. Había rana dentro de la cocina, había rana en la cama, había rana en las caballerizas, había rana en la vereda, había rana en las plazas. Millones de ranas. Gloria al nombre del Señor. Dice que cuando murieron, que Moisés las quitó. Amontonaron, dice, ranas por montones y la tierra gedía de la pudrición de las ranas. Amontonaron montones en las calles de la cantidad de ranas. Faraón llama a los magos, los adivinos y dice, mire lo que hace el viejo, me llenó de rana el palacio, me llenó de rana el baño, la cocina. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden sacar la rana? ¿Sabe qué hicieron los magos? Trajeron más ranas. Hicieron lo mismo. No la pudieron sacar, pero multiplicaron. Había más ranas todavía. Eran 10 las plagas. La tercera plaga fueron piojos. Después que se deshicieron de las ranas, después que el agua se volvió natural, Moisés hizo venir piojos sobre la gente, sobre los bichos, sobre los animales, las vacas, las ovejas, había piojos.
todo el imperio se llenó de piojos. Faraón llamó a los adivinos, los astrólogos. Dijo, ¿qué dicen ustedes? El viejo me llenó de piojos, todo está lleno de piojos, no sabemos dónde sentarnos, hay piojos por todos lados, ¿qué hacen ustedes? Ellos dijeron, no podemos hacer más nada, esto es dedo de Dios. De ahí en adelante, ahí empezó a operar el poder de Dios, ellos ya no pudieron avanzar. Pero mire qué detalle, que en todo el comienzo de la demostración del poder de Dios, ellos hicieron lo mismo. Exactamente igual. Por eso no hay que tomar ligeramente el engaño. El engaño está preparado para convencer al más plantado. Por eso es engaño. A vos te engañan con una compra, que hay mucho en internet ahora, ¿no? Y te enganchan con una venta trucha, ¿no? ¿Por qué te enganchan? Porque está tan bien orquestado, tan bien armado, que el más pintado pisa el lazo, el más preparado cae en la trampa. Y le termina perdiendo plata o le terminan estafando. Mire, yo perdí la página de Facebook por muchos años. Me la habían tomado los coreanos porque tenía como 40,000 seguidores. ¿Y sabe por qué la perdí? Por apretar un botoncito de un like, donde me ofrecían poner en la página, por la cantidad de seguidores, poner una publicidad que yo podía elegir. Me mandaban 10 publicidades y yo elegía una o dos que me gustaran. Eso iba en un costadito de la página y recibía por semana, no sé si eran $500 de ganancia. Y dije, qué bueno, ¿no? Porque no me molesta. Y me van a pagar la semana $500. Entonces ahí mandaron una aplicación, tenía que apretar un like, cuando apreté el botón, me chuparon la página. Con todos los seguidores. Y por año no pude recuperar la página, abrí otra, por eso tengo 3 páginas de Facebook. Abro otra, comienzo el trabajo de cero. Y por allá, por la misericordia de Dios, Jonathan era administrador de esa página, yo lo había puesto como administrador, y los coreanos que me chupan la página y vendían productos coreanos, cuando la abro, estaba lleno de coreanos, vendían sandalias, vendían relojes, vendían electrónica. No, y bueno, como todavía no lo habían bloqueado a Jonathan, me bloquearon a mí, que soy el titular, pero no lo bloquearon a Jonathan, que era administrador. Jonathan pudo entrar y recuperamos la página. ¿No? Empezamos a eliminar coreanos, ¿no? Y recuperé la página. Pero el engaño es tan sutil que el más preparado cae en la trampa, en el engaño. Por eso es engaño. Y en lo espiritual, el engaño es superior a una estafa comercial o una estafa de dinero o de una página de redes, ¿no? Porque es un engaño que captura tu alma. Es un engaño que lleva a la perdición. Entonces, por eso es sutil y peligroso. Y tenemos que velar en todo tiempo para no ser engañados, para no pisar el terreno del poder engañoso. Y movernos en lo sobrenatural de Dios, en el poder real de Dios. Porque lo de Dios permanece. Lo de Dios no tiene precio. Es de gracia, es gratuito, no tenés que pagar. Gloria al nombre del Señor. Lo de Dios está confirmado por la palabra del Señor. Gloria al nombre de Dios. Yo le decía a Alejandro,
Lo de Dios permanece. Va a venir ese engaño, va a querer entrar en el engaño. Pero lo de Dios permanece. Te recuerde que cuando comenzó el Evangelio, también comenzaron algunos a ver la beta, quizá la beta comercial del asunto, y empezaron a juntar gente. Y por allá vinieron a los apóstoles diciéndole, allá hay un tal fulano que tiene seguidores, están reuniéndose, por allá hay otro que también empezó su culto, todos tratando de sacar provecho de la verdad, pero no era la verdad. Y había un sacerdote hebreo que dijo una gran verdad. Él dijo, cuidado, porque si esa obra son de Dios, no la van a poder deshacer. Y si es del hombre, se desvanece. Así que no se aflijan. Si es humano, si es engañoso, se disipa, se deshace solo. Pero si es de Dios, no sea que los encuentren resistiendo a Dios. No sea que los encuentren batallando contra Dios, porque lo de Dios no se puede deshacer. Lo de Dios permanece, lo de Dios es genuino, lo de Dios es real. Gloria al nombre del Señor, no tiene punto de comparación con lo engañoso. Aunque si no velamos, no, lo digo que allá en la corte de Faraón habrán quedado todos hipnotizados cuando los magos y hechiceros hicieron lo mismo que Moisés. No, dijeron, va, no. Si tienen poder estos tipos, no, gloria al Señor. Pero la perseverancia hizo que lo engañoso se disipara y quedara lo genuino de Dios. Hubo un momento que no pudieron seguir avanzando, no, esto ya no podemos seguir, esto es la mano del Señor. Y así es lo verdadero de Dios. Lo de Dios permanece, lo de Dios es genuino, gloria al Señor. Es la verdad, lo otro es el engaño. Entonces no te turbes y no te confundas con el poder engañoso que en el último tiempo Dios va a permitir que se mueva sobre la faz de la tierra, porque hay muchos que no quieren creer en la verdad. Y porque no quisieron creer en la verdad, terminan creyendo en la mentira. Terminan abonados a la mentira, asociados a la mentira. Y esto en todos los órdenes. Crean la verdad, reciba la verdad. Gloria al Señor, y esto te va a inmunizar contra el engaño. Dios te bendiga. Ponemos de pie y oramos al Señor en esta noche. Dios te bendiga en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Alabado y bendecido el nombre del Señor. La verdad nos hará libre, dijo el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y a veces yo pienso, ¿libre de qué? Libre de la mentira, libre del engaño, libre de lo humano. En lo humano no hay mucha verdad que digamos. La verdad es en el Señor. Esto el gobernador allá de Jerusalén, Poncio Pilato, le cuestionó al Señor en una altura cuando estaba capturado y compadeciendo. Le dijo, ¿y cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? No, un gobernante, un hombre de autoridad, le confrontó al Señor. ¿Dónde es la verdad? ¿Cuál es la verdad? No, y recuerde que el Señor se presenta como la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, ¿no? Él es la verdad. Entonces, afírmate en la verdad, ¿no? La verdad te hace libre del engaño. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando rechazas la verdad, caes irremediablemente en el engaño. Dios nos guarde. Dios nos guarde a todos, hermano, ¿no? De permanecer en la verdad. La verdad a veces no es sencilla. La verdad a veces no es fácil de digerir. Pero nos inmuniza del engaño y de la mentira. Que Dios te bendiga. Creo que de esto Dios nos estaba avisando. Oh, el engaño viene, pero la verdad permanece. La verdad no se puede
deshacer. Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabo. Te bendigo en esta tarde. He compartido la palabra, Señor. Y sabemos que vivimos en tiempo a donde la mentira, el engaño, Señor, tendrá su tiempo sobre la faz de la tierra, pero queremos ser guardados. Ese poder engañoso que no nos seduzca, que no nos atrape, que podamos permanecer en Cristo, en la palabra del Señor, más los tiempos que se acercan de tu venida. Señor, tenemos que ser un pueblo avisado, un pueblo, Señor, apercibido por el Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, y estaremos velando para no ser seducido, Señor, como en aquel tiempo el corazón de Faraón fue seducido por el engaño que le rodeaba y no creyó a la verdad. Podía haber aceptado y haber sido salvo, pero se perdió, Señor, por esa dureza de corazón. Guárdanos, Padre, en este tiempo, a toda la iglesia, a todos tus siervos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Amén, amén y amén.